La presencia del maestro Sergio Carrera Rivapalacio, que va a ser la persona que dirigirá este panel. Gracias. Sí. Solicitaremos, por favor, la presencia de nuestros panelistas. El ingeniero Enrique Aro Martínez, quien es coordinador general de asesores de ProMéxico. Muchas gracias. Ingeniero Jorge Huitrón Arriola, presidente de Clúster Integración Tecnológica de Querétaro AC, Intecsoft. Ingeniero Javier Pérez Mazatán, director general adjunto de Estrategias y Normatividad de Gobierno Digital, Secretaría de la Función Pública. Y bueno, ya estamos con el panel completo. Le damos la palabra a nuestro moderador, al maestro Sergio Carrera Rivapalacio, director ejecutivo de Infotec. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto acompañarlos. Agradezco a la Canietti la distinción para Infotec de poder participar en este panel que pues de suyo es un tema que yo creo que hemos traído en la agenda del trabajo de la industria desde que, antes de que el ProSoft se ideara, y por ahí anda Rafa Bernal, que fue de los que estuvo tallando el lápiz desde antes de que hubiera ProSoft. Y este era un tema central, el tema de cómo hacer que el mercado interno fuera mucho más dinámico, cómo lograr que la toma de tecnología por parte de las empresas pudiera provocar más desarrollo. El caso es que, decía Lorenza Martínez hace unos minutos y el día de ayer Ivette García señaló que había 4 grandes metas de ProSoft y una faltaba por cumplirse. Bueno, pues esta es, ¿no? El tema es que el gasto en TICs de México respecto del total del producto anda en alrededor del 3%, cuando otros países tienen entre 6 y 7%, y esos países son socios comerciales, y que incluso podríamos decir que en esos países quizá hay menos distorsiones dentro del mercado de las comunicaciones específicamente, ¿no? Entonces todavía hay un tramo muy grande por recorrer. Pero lo que es un hecho es que tanto en la Visión 2020 que trabajaron hace algunos años Amity, Canietti, la Fundación México Digital, se marcaba el tema de crecer el mercado interno, y ahora en la Agenda Digital Nacional, en la propuesta que presentó la industria, se marca nuevamente el tema del crecimiento del mercado interno. Y creo que de ahí viene la idea de Canietti de proponer esta reflexión en el panel. Ha invitado Canietti a 3 conocedores desde diferentes ángulos de esta problemática. Y está Enrique Aro, que tiene, digamos, para todos nosotros y el beneficio de la audiencia, la ventaja de haber dirigido una empresa de tecnologías de información de talla mundial, pero también haberse involucrado como socio empresario en otra iniciativa recientemente antes de que ProMéxico lo trajera a sus filas para contribuir en este propósito. Entonces tenemos, digamos, la visión de alguien que tiene la perspectiva desde el lado de la industria, pero ahora también responsabilidades de gobierno como facilitador y atraer inversiones. Tenemos también a Javier Pérez Mazatán, batallador también desde varias trincheras, conocedor de las tecnologías de información, pero quizá en sus experiencias recientes, tanto en el sistema eMéxico como ahora en la unidad de gobierno digital, le ha tocado tener una aproximación acerca de uno de los componentes más importantes de la demanda del mercado interno, que es el gobierno. Y está también con nosotros Jorge Huitrón.
Jorge tiene un desarrollo dentro del sector de tecnologías de información, pero tiene la particularidad de que seguramente le sobra algo de tiempo y ha venido a incrustarse, a generar todo un movimiento de clusterización en Querétaro, y a raíz de esa participación se ha dado a la tarea de sumar dentro de Canietti una iniciativa nacional de clústeres que recientemente se presentó propiamente en Canietti en este mismo mes. Entonces el panel tiene la riqueza de conocedores de la industria, y lo que yo quiero hacer es poner solo un poquito más de marco y pedirles a ustedes que en su reflexión, en las dos rondas de preguntas que vamos a hacer antes de ir a la audiencia para conocer algunas inquietudes adicionales, pudiéramos en el principio caracterizar el aspecto de cómo se ve desde el lado de la demanda, y en la segunda vuelta cómo se ve desde el lado de la oferta. Esto nos ayudará, digamos, a entender, digamos, el tipo de retos que podríamos tener. Antes de pasar a la primera pregunta, creo que también vale la pena señalar que quizá el esfuerzo de ventas de la industria se ha saturado de ERPs, de GRPs, de MRPs, de CRMs, de data mining, y ahí vamos pasando por todo lo que es las modas de la industria en el momento. Lo cierto es que entre unas y otras no hemos logrado que la gran cantidad de las empresas adopten estas tecnologías para un uso integral, y lo que observamos comúnmente, especialmente en las pequeñas empresas, son aplicaciones digamos hechas in-house, y observamos compra de paquetes, pero observamos poca transaccionalidad entre empresas, y quizá el esfuerzo que hoy tiene la Secretaría de Hacienda está empujando a utilizar cada vez más las tecnologías de información, pues esa es la vía para hacer declaraciones, y viene el movimiento de factura electrónica desplegándose, y quizá un poco antes, y a veces injustamente no reconocemos que el Seguro Social fue de los pioneros en la utilización de las tecnologías de información para recibir reportes de los pagos que se hacían a ese sector. Creo que los sectores más dinámicos siguen siendo la banca en la toma de tecnología, el comercio moderno, el sector automotriz. Recientemente quizá vemos mucha más dinámica en los sectores tanto de la logística como de la salud, pero todavía hay mucho espacio de crecimiento. Yo quiero preguntarle en este contexto, en primera instancia, a Enrique, en tu carácter, digamos, como conocedor del mercado de TICs y ahora como visor de prácticas internacionales que han incidido en la competitividad de diferentes países del mundo, ¿cómo percibes qué tipo de prácticas o programas públicos en otras latitudes merecen la atención de nuestro país para acelerar la toma de tecnología con el propósito de favorecer la rentabilidad de las empresas? Sí, bien, buenos días, gracias Sergio, gracias a Canietti, por supuesto, a Rogelio y a Santiago por la invitación. Para mí es un gusto y un privilegio poder estar aquí y platicar, poner algunas ideas sobre la mesa. Voy a ser muy breve con estos conceptos, lo que quiero plantear, porque creo que lo más rico va a ser la discusión al final. Me gustaría poner la lámina en la pantalla. Ahí está. Esta lámina que tomamos del Outlook de Tecnologías de la Información de la OCDE muestra lo que para ellos, para los países miembros de la OCDE, son las diferentes áreas o rubros de la industria que requieren impulso desde la perspectiva de políticas públicas y cómo ha ido cambiando esa prioridad a lo largo de los años. Voy a explicar brevemente la gráfica. En rojo están algunos de los que creemos más relevantes o que están en mayor prioridad, pero básicamente la escala del 0 al 6 en la parte de abajo nos dice qué tan prioritaria es una de estas líneas de industria para efectos de política pública.
Y también nos muestra cómo la prioridad ha ido cambiando con los años, 2006, 2008 y 2010, en este outlook de IT. Y podemos observar que algunos aspectos de políticas públicas, como por ejemplo capital de riesgo, ha ido perdiendo tracción desde la perspectiva de prioridad para políticas públicas en el mundo, particularmente en la OCDE. Algunos otros, como banda ancha, han ido creciendo. Banda ancha en particular es la que tiene un crecimiento más alto desde el punto de vista de la prioridad en los últimos 4 años, del 2006 al 2010. Y este resumen ejemplifica muy bien lo que creo que los países tienen que estar haciendo desde el punto de vista de políticas públicas y que en gran medida México está haciendo en muchas de ellas. Y yo quiero usar esto para referirme a 2 grandes líneas. Por un lado, áreas que nosotros como ProMéxico vemos como importantes y creemos que podemos contribuir, y otro que tiene que ver con una oportunidad de liderazgo para el país, que tiene que ver con una línea de política pública que tal vez no está aún establecida como una alta prioridad en el largo plazo, que es el uso de las tecnologías de información para el tema de sustentabilidad ambiental y manejo de energías en forma eficiente. Como ven en rojo, tenemos programas de inversión, de investigación y desarrollo, tenemos clústeres y redes de innovación, tenemos gobierno en línea, que seguramente son áreas que van a ser cubiertas aquí por mis colegas, contenidos digitales, banda ancha, que es un transversal en toda la industria y en toda la sociedad. Podemos avanzar, o si no, yo aquí avanzo, clic. Y este es el resumen de lo que mostré, que son tal vez las áreas de política pública más relevantes según la OCDE y las que han ganado más prioridad. Vemos, como mencioné, banda ancha es la que más ha crecido en este rango de prioridades, pero los otros también son muy importantes, particularmente temas como redes de innovación y clusters, contenidos digitales y el tema de sustentabilidad que mencioné. Entonces, ¿por qué son importantes estas líneas como política pública? Porque además de que son altamente prioritarias, como ustedes vieron, son parte de lo que yo considero personalmente como la esencia del desarrollo de la industria. En particular, redes de innovación y clusters son el reflejo del foco hacia ecosistemas, donde no podemos tener partes aisladas y donde cada componente contribuye al desarrollo de este sector, desde educación, desde emprendedores, desde apoyos de gobierno, políticas públicas, pero también consumo, industria en general. Y esto no puede desligarse de contenidos digitales. La creación de contenido en todas sus categorías es sumamente importante para el desarrollo del sector y también debemos poner foco en fortalecer las políticas públicas en esta línea. Y en ambos casos, como vamos a hablar más adelante, incluso la doctora Lorenza lo mencionó, proyectos que ProMéxico está trabajando con la propia Secretaría impulsan esas áreas. El proyecto de Ciudad Creativa Digital es en esencia un proyecto que ataca ambas áreas, tanto clusters, la posibilidad de tener un nodo creativo, un nodo de trabajo de industria con todos sus componentes enfocado en contenidos digitales. La última que quiero mencionar brevemente es el tema de sustentabilidad y tecnologías de la información. Y quiero mencionar porque es una gran oportunidad para el país, porque ya que no está aún asentado como una prioridad en el outlook de la OCDE, creo que México puede tener ahí un rol importante en establecer esto como una estrategia para política pública en el largo plazo. Voy a usar un ejemplo de algo que pasó desde el punto de vista de liderazgo en temas de regulación energética. En el mundo ya hoy hay un avance importante, hay más de 30 países que tienen lo que se llaman feed-in tariffs, es decir, mecanismos para que usuarios puedan generar energía eléctrica y regresarla a la red y poder tener un mecanismo de tarifas para poder hacerlo viable y atractivo. El país que se reconoce como líder en el tema de políticas públicas para feed-in tariffs es Alemania, que estableció una política muy agresiva en el 2001. Sin embargo, poco se sabe de los esfuerzos que hubo en el pasado. Y ya desde el 78, en Estados Unidos, el presidente Carter publicó lo que se conocía como National Energy Act, que era realmente el primer ejercicio de una política pública hacia feed-in tariffs, que quedó ahí como medio en el aire y hoy muchos países europeos van adelante que los Estados Unidos en este tema. Tomando este caso de los feed-in tariffs como ejemplo, creo que para nosotros tenemos la posibilidad de que México tome un rol más activo en establecer las tecnologías de información como un elemento importantísimo para el desarrollo de políticas públicas hacia la sustentabilidad, porque sin duda, ustedes lo saben, las tecnologías, la electrónica, el software, las tecnologías de información en general son realmente el elemento habilitador de la eficiencia energética y de la sustentabilidad ambiental hacia el futuro. Quiero ahora darle la palabra a Javier
Le toca el turno a Javier Pérez y yo te pediría, Javier, que abordáramos este tema desde la perspectiva de la demanda, haciendo una reflexión en torno al tema de que el gobierno mexicano, especialmente en el orden federal, y creo que sí hay algunas diferencias en términos de intensidad de uso, el gobierno federal ha sido un activo usuario de las TICs. El uso de estas tecnologías ha forzado a trabajadores, empresarios, empresas involucradas en TICs para ir tomando esas tecnologías, y se observa que quizá esta fórmula pudiera tener beneficios colaterales como el cumplimiento de obligaciones y quizá algunas de simplificación de trámites y de gestión, como el ejercicio ahora que está planteando Hacienda y Economía de la ventanilla única de comercio exterior. Pero en tu opinión, ¿qué deberíamos hacer para lograr la aceleración de la toma de tecnología por parte de personas y organizaciones a partir de la digitalización del gobierno? Y en su caso, ¿qué rol le correspondería al gobierno federal y cuál a los gobiernos estatales? Sí, muchas gracias, Sergio. Gracias también a Canieti, Santiago, Rogelio, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablamos de la demanda y la verdad es que en 5 o 10 minutos, que es lo que tenemos que hablar, es muy poco para poder decir todo lo que pudiéramos decir en cuanto a la demanda que tiene el gobierno y lo que ello representa en el desarrollo de la industria. No sé si esté la lámina. Quisiera primero que nada, para entrar en el tema, poner un poco en contexto, si una sociedad digital, vamos hacia una sociedad digital y lo que esta sociedad digital necesita es una gobernanza digital. Y en esta gobernanza digital distinguimos 3 roles fundamentales. El primer rol, el de la sociedad de la información, donde fundamentalmente la tarea fundamental es estrechar esa brecha digital y consideramos, bueno, es un hecho que gran parte de poder lograr estrechar esta brecha digital sería bajo las reglas del mercado, que son cobertura, calidad y precio. Es decir, si tenemos una mayor cobertura, seguramente tendremos una mayor competencia y seguramente con esa competencia tendríamos mejor calidad y a su vez tendríamos entonces también mejores precios. Sabemos que, y seguramente ha sido abordado o será abordado en los próximos temas, el costo de las telecomunicaciones, de la penetración de telecomunicaciones en México no es de los más baratos en el mundo. Eso es en cuanto a la sociedad de la información, brecha digital, infraestructura, etcétera. Segunda parte, lo que es el gobierno digital, o sea, el tema fundamental y a donde está dirigida la pregunta que me hace Sergio. ¿Qué hace el gobierno desde ese punto de vista y desde esa posición de gobernanza, de gobernar dentro de las instituciones gubernamentales? ¿Cuál es su función y qué hace para poder aprovechar más y mejor las tecnologías de información y comunicaciones? Y esto está basado fundamentalmente en el ámbito federal en una agenda de gobierno digital que está establecida desde 2006. Y está dividida en 3 partes fundamentales. Una es enfocada a la eficiencia operativa de las instituciones, la segunda es la desintermediación entre gobierno y ciudadano, esto es el crear más, y vamos a profundizar un poquito en esto, crear más y mejores servicios directos al ciudadano, porque de esa manera se hace una desintermediación entre el propio gobierno y sus ciudadanos o viceversa. Y esto es a base de creación de servicios digitales.
Y por último, la creación de infraestructura. La infraestructura entiéndase por el conjunto de bases de datos, de sistemas de información que forma la estructura de la cual nos servimos para poder generar trámites y servicios digitales. Y esto, desde luego, tiene que ser interoperable y está basado en la estrategia de interoperabilidad, que de pasada diré que el pasado día 6 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el esquema de interoperabilidad y datos abiertos del gobierno federal. Dije lo de nacional porque pretendemos que llegue a ser nacional. No le pusimos la connotación de nacional porque necesitamos a los estados y a los municipios, pero el esquema lo comprende. Entonces, hablaremos un poquito más de ello. Y por último, el gobierno de las tecnologías de información dentro de las instituciones. O sea, la forma de poder es tener una mejor gestión de las tecnologías de información, es tener una gobernanza interna en las instituciones muy apropiada. Y esto el gobierno federal lo ha hecho a través de un manual de tecnologías de información y comunicaciones, que es de observancia obligatoria para todas las dependencias, con lo que pretendemos homogeneizar la operación con esta homogeneización de la operación de las tecnologías de información y comunicaciones, no solo la operación, de la gestión, diría yo, podemos lograr ir hacia estructuras más comunes, más en las que podamos basar arquitecturas que puedan ser más orientadas a servicios y desde luego más comunes y podamos tener todas las ventajas que esto pueda llevar. Tengo otra lámina, pero yo creo que lo dejamos más bien para la oferta, según lo mencionaba Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos con la tercera intervención de la primera ronda, que le corresponde a Jorge Huitrón. Te pediría, Jorge, digamos, en este entorno en donde lo que estamos buscando es reflexionar sobre el apropiamiento de las tecnologías y desde tu perspectiva como empresario, digamos, que has enfrentado esto o lo enfrentas más bien todos los días, es cómo lograr que se pueda acelerar el apropiamiento de estas tecnologías en los diferentes giros industriales, comerciales, de servicios, pero el fondo es cómo hacer para que ellos puedan tener una utilización más intensiva de esas tecnologías para favorecer su competitividad. Perfecto, muy buenos días, muchas gracias nuevamente Canietti, Santiago y compañía. En la experiencia que desde el ámbito de la clusterización, vamos, el manejo del clúster, no el concepto de empresa individual, hemos tenido unas experiencias muy interesantes que creo ayudan a la generación de la demanda. Realmente esa es la cuestión práctica de esto, o sea, porque nos hemos encontrado con empresas que, bueno, está en el día a día el decidir trabajar para su nómina o trabajar para crear políticas. Entonces tienen que sobrevivir y tienen que vender. Y esa venta nos ha obligado, nos ha invitado a ponernos en la mesa como empresas a pensar precisamente cómo generar esa demanda. Si hablamos de que el gobierno, en este caso más focalizado al gobierno estatal, ¿cómo le llevamos a un gobierno estatal elementos que lo convenzan o que nos vea como grupo o como sector de empresas locales, regionales, que podemos ser su brazo derecho en tecnología? Hemos manejado un concepto que lo estamos difundiendo ahorita a nivel clústeres en otros estados, es el concepto de obra digital. Obra digital es una analogía entre lo que es la obra pública, pensando desde el punto de vista de un gobernador, de un gobierno estatal. Esta obra pública, bueno, se enfoca y tiene su normatividad y su presupuesto en forma visible para ejecutarlo y tener un puente, una carretera, X o Y cosas. Cuando le cambiamos esa visión al gobierno, al Estado, y le decimos, mira, la obra digital
es lo mismo que tienes en la obra pública, tiene más trascendencia y más impacto a la ciudadanía. El concepto te pone al centro al ciudadano y sobre el ciudadano versan una serie de servicios en todos los sectores. Hablamos de salud, hablamos de seguridad, hablamos de transporte, hablamos de educación, pero si pensamos que esta nueva visión de obra digital le va a dar al gobierno un acercamiento y una mejor calidad de servicio a sus ciudadanos, cambia drásticamente la forma de pensar de ellos. Ahora, la instrumentación de esto, y esto ya es como experiencia, no es teoría, es práctica, como clúster, como representación local de una región, hacemos que el gobierno piense o sienta o vea que efectivamente este grupo de empresas locales es su área, es su partner o su consultor tecnológico, de tal forma de que no sean ellos desde el punto de vista de servidor público el que esté ideando nada más, sino nosotros desde el punto de vista de la sociedad estemos ofertando las necesidades que la sociedad está requiriendo. Y el llevárselos a la mesa, entonces implica un convenio entre el gobierno y esta asociación de empresas locales que le permite entonces desarrollar proyectos con un fondeo específico y con productos específicos hacia la sociedad. En automático viene hacia abajo, bueno, la organización de empresas que van a desarrollar estos resultados. Aunado a todo lo que se ha comentado en el día de ayer de beneficios de certificación, todo lo que el gobierno estatal y federal tiene en certificaciones, impulso a la demanda, en fin, todo lo que los programas federales tienen ya trabajando hace tiempo. Eso es un complemento para que las empresas suban su nivel de calidad, su nivel de entrega de producto y sobre todo la visión y el sentimiento del ciudadano que es atendido con calidad desde su gobierno. Entonces, ejemplos específicos, hablo del sector turismo, en donde las iniciativas, hemos puesto, tenemos una serie por ahí de 30, 40, 50 iniciativas en cada uno de los rubros, en donde simplemente el gobierno, ya sentándonos con ellos, se pone prioridades. Hoy tenemos 10 pesos para esto, vamos dándole en orden para esto, ¿no? Es una generación de demanda directa del gobierno. Desde el punto de vista de las empresas, para generar la demanda, la posibilidad, o lo que buscamos para que las empresas pymes o medianas realmente puedan hacer uso de la tecnología en forma masiva, es la sectorización, la multisectorización con los clústeres, un acercamiento a nivel responsables con las cámaras detectando los principales requerimientos que afectan a la cámara. Por decir algo, nos reunimos con la aeronáutica, nos reunimos con la manufactura y toman 3 líneas principales de requerimientos o dolores, digamos, de su industria. Lo absorbemos de este lado y les hacemos llegar posibilidades y alternativas de solución que junto con gobierno se les lleva incentivo, se les lleva la solución, se les lleva el soporte, en fin, todo lo que va aunado a esa solución, pero muy enfocado a algo que la propia agrupación industrial empresarial detectó. Ese es básicamente el entorno de generación de demandas desde el punto de vista práctico. Muchas gracias, Jorge. Bueno, lo que se ha dado aquí es unas primeras reflexiones y digamos, si he entendido adecuadamente, y ustedes me corregirán en su siguiente intervención en caso de que así no fuera, desde el lado, digamos, de ver qué tipo de prácticas internacionales son, digamos, las que van empujando a los países que van en la punta, está en la atención al tema de innovación, al tema de banda ancha, al tema de contenidos digitales y clusterización de la oferta para favorecer los ecosistemas, y anotas como una oportunidad no tan clara en el entorno internacional, pero como una muy buena oportunidad para México, el desarrollar la relación TICS y sustentabilidad. En la parte que tiene que ver con el gobierno, nos dice Javier, hay que poner atención en la gobernanza digital, que fue tema del panel de ayer después de la comida, y dices, el gobierno tiene que concentrar su atención en cerrar la brecha digital, poniendo atención en los aspectos que tienen que ver con
cobertura, calidad y convergencia, esos, digamos, aunados al tema de competencia que influiría sobre los precios. Debe concentrar su quehacer en la eficiencia operativa, y pones dos temas que creo que son relativamente frescos al discurso que hemos escuchado, que tiene que ver con la desintermediación de gobierno y ciudadano. Esto es que el ciudadano vaya más al centro del diseño de los servicios que hace el gobierno y favorecer la interoperabilidad. Quizá me gustaría después escuchar alguna reflexión en tu siguiente intervención en torno al tema de interoperabilidad, pero pensado no nada más dentro de un orden, el orden de lo federal, porque tendemos a ver que el gobierno federal se pone de acuerdo y luego el gobierno estatal se pone de acuerdo y luego el municipal, pero en todos ellos el ciudadano al final del día pues cruza entre unos y otros gobiernos, y la interoperabilidad sería básica para desarrollar otra generación de servicios, ¿no? Y finalmente Jorge, que nos plantea dos conceptos creo interesantes, que dice, oye, le estamos pidiendo al gobierno local que digamos vea estos proyectos como obra digital, y estamos buscando a las empresas para escuchar sus necesidades e ir a proponerle alternativas de solución, empaquetando los apoyos que del otro lado también tiene el propio gobierno. Vamos a la segunda parte. Les pediría avanzáramos algo rápido para ver si nos da algo de tiempo para una interacción con la audiencia. Y aquí yo te pediría, Enrique, una reflexión en el sentido ya tu rol como ProMéxico. Como ProMéxico, ¿qué tipo de apoyos tiene ProMéxico para impulsar la atracción de inversión en el sector? ¿Habrá más apoyos ahora que se ha planteado el presupuesto 2012? ¿Consideras que el país debería contar con algunos apoyos complementarios? Bien, gracias. Voy a aprovechar esta segunda intervención para hacer nuestro comercial. ¿Puedo mostrar la lámina, por favor? Ahí está. Primero, ¿quién es ProMéxico? Porque quiero asegurarme que todos lo conocen bien. ProMéxico es el fideicomiso del gobierno federal que busca tres grandes líneas. La primera es atracción de inversión extranjera hacia el país, en todos los rubros. Tecnologías de información, por supuesto, es uno de alta importancia para nosotros, que está incrementando en su prioridad. El segundo es promover la exportación. El país es una plataforma de exportación muy importante. Una gran cantidad de bienes manufacturados que van hacia muchas partes del mundo, particularmente hacia Estados Unidos, y también las tecnologías de información, los servicios, temas de valor agregado, propiedad intelectual, diseño, etcétera, deben ser también parte de nuestra canasta de exportaciones cada vez más. Y por último, apoyar la internacionalización de las empresas, que de alguna forma está ligada a los dos anteriores. Con este pequeño comercial de lo que es ProMéxico, tengo una lámina que muestra un poco sobre el rol de ProMéxico en este tema de las tecnologías de información y algunas cosas que estamos haciendo y a las que ustedes podrían acceder para poder tomar ventaja de ellos. Voy a hablar brevemente de cada uno de ellos. En temas de atracción de inversión, tal vez la audiencia más bien es las compañías multinacionales, el mundo afuera que está tratando de considerar a México como un país para inversión. En los últimos años, desde la creación de ProMéxico, tenemos una cartera muy amplia de proyectos de inversión en el país y tenemos una cantidad razonable de proyectos que ya han aterrizado en el país en tecnologías de la información, que son 11 proyectos por $75 millones en los últimos años, que ya han generado 3,000 empleos. Otro elemento importante también orientado hacia la audiencia hacia afuera es el Fondo ProMéxico. El Fondo ProMéxico es un mecanismo de incentivos para atracción de inversión extranjera que, por cuestiones de la dinámica de la industria, inicialmente se enfocó mucho en el sector automotriz, se está diversificando y ahora ya tenemos proyectos de aeroespacial, por ejemplo, en el Fondo ProMéxico, y hacia adelante queremos enfocarlo fuertemente hacia mayor valor agregado. Proyectos en cualquier sector, y creo que las tecnologías de información son un área donde podría haber este criterio cubierto fácilmente, es mayor valor agregado, creación de empleos de mayor compensación, una mezcla más rica en niveles de ingeniería y posgrados,
Y eso creo que nos va a permitir que en el futuro tengamos proyectos de inversión extranjera en el país que sean en el área de tecnologías de información. PROCEI es un programa muy importante que acabamos de lanzar, es un programa de cooperación económica internacional con la Unión Europea y está enfocado a ayudar a pequeñas empresas mexicanas, pymes, en temas de certificación y capacitación, particularmente para el mercado europeo. En este fondo, que ya se lanzó, la convocatoria está ahora en la calle y esperamos tener ya las propuestas de industria y por supuesto Amiti y Canieti están trabajando en esto. Esperamos encontrar proyectos alrededor de las tecnologías de información. Cualquier empresa mexicana que pueda beneficiarse de estos fondos para certificarse en una norma particular o recibir entrenamiento para poder cubrir los requerimientos de la Unión Europea es elegible para estos proyectos. Hay 18 millones de euros en este programa y espero que veamos algo relacionado con tecnologías de la información porque creo que hay certificaciones en temas que se pueden conectar fácilmente con las TICs. Practicantes de negocios, es una rama interesante que a mí me gusta dentro de ProMéxico y la idea es fácil, proveerle a empresas mexicanas con la posibilidad de tener una oficina remota en un país donde puedes tener con un costo relativamente bajo una persona que reside en las oficinas de ProMéxico en el país destino por 6 meses, te cuesta una fracción realmente, pero lo más importante no es el costo del recurso como tal, sino la posibilidad de estar en un entorno donde tiene ya acceso al ecosistema local, a los contactos, a la red, para poder ser efectivo inmediatamente. Estamos tratando de escalarlo, este año colocamos a más de 30 o aproximadamente 30 practicantes internacionales, y menciono aquí a Lanix porque es una empresa mexicana de la industria de las TICs, que desde el inicio del año tomó 2 recursos para los mercados de Colombia y Perú, y me da a mí mucho gusto comentarles que ya al final de este periodo de 6 meses, esos 2 recursos que entraron como practicantes se están quedando ya como empleados de Lanix para continuar desarrollando el mercado de Colombia y Perú para esta empresa mexicana de las TICs. Entonces, es uno de los pocos ejemplos, o tal vez el primero que yo veo, o de los pocos que veo en temas de TIC relacionados a este programa en particular, y yo los invito a que si ustedes tienen interés, busquen el programa porque pues, la convocatoria para el año próximo está ya preparándose. Programas de sustentabilidad ambiental, mencioné esto como una gran oportunidad de políticas públicas para el país. Nosotros tenemos un evento importante que empezó el año pasado en el foro de la COP16 en Cancún, que se llama Green Solutions. Tenemos ya el evento para este año en noviembre. Green Solutions es un evento de soluciones verdes y tiene como objetivo, por supuesto, crear conciencia en el tema, buscar atraer inversiones sobre energías renovables, pero también podría claramente tener un componente importante de soluciones tecnológicas de eficiencia energética gracias a las TICs. Va a haber autos eléctricos, va a haber infinidad de soluciones tecnológicas alrededor de la sustentabilidad. Y por último, ven en la lámina contenidos digitales, tenemos foco importante, lo vieron en la presentación de la doctora Lorenza. La Ciudad Creativa es un proyecto importante que está siendo impulsado conjuntamente por ProMéxico. Tenemos el Fondo ProAV, que es este fondo orientado a atracción de producciones cinematográficas y de audiovisuales al país, que creo que si vienen producciones de tipo Hollywood a México, van a crear una derrama y van a crear requerimientos de postproducción, de edición digital, de efectos especiales que nutre al ecosistema. Y por último, este sitio de internet que llamamos México Film Friendly, que es un repositorio de todos los goodies, de todas las razones por las que productores internacionales de cine y de producciones audiovisuales deberían considerar a México. Les recomiendo que los busquen. En general, estos son algunos de los apoyos que yo veo que podrían ser importantes para la industria y que los dejo en la mesa y los invito a que los conozcan. Gracias. Gracias, Enrique. ¿Presupuesto 2012 iguales? Presupuesto 2012, estamos, como tú sabes, nosotros proponemos y al final el Congreso dispone. Nosotros esperamos que en particular el Fondo ProMéxico reciba una inyección un poco más de lo que ha tenido históricamente, lo cual creo que va a ser bueno para darle foco a este impulso a atracción de inversiones de mayor valor agregado. Gracias. Javier, en materia de compras gubernamentales, que es un tema relevante siempre, para muchos países el gobierno se convierte en un promotor de la oferta local. Las tendencias de subcontratación de servicios parecieran tener todavía un espacio muy amplio en México. Todavía, digamos, seguimos comprando la mayoría de la forma tradicional. Dado tu conocimiento en el nivel de madurez de gobierno federal en el uso de tecnología, ¿qué segmentos crees que en materia de subcontratación serán los primeros que veamos
ya, digamos, abrazar libremente el pasarlos con el sector privado. Sí, gracias, Sergio. Bueno, yo veo 2 o 3 oportunidades muy importantes para la industria. Desde luego, la primera tiene que ver con la interoperabilidad, el decreto de interoperabilidad que se acaba de emitir, de publicar. Este decreto de interoperabilidad lo que hace es dar certidumbre tanto a las propias instituciones como a la industria de poder desarrollar aplicaciones o poder desarrollar servicios, trámites y servicios, y que pudiera ser un detonante muy importante en esa generación de trámites y servicios. Y esto tiene un beneficio pues para todo mundo. En primer lugar, lo que yo mencionaba de la desintermediación entre gobierno y ciudadano o ciudadano y gobierno. O sea, con esto lo que se hace es reducir los costos de transacción, el poder atender a un ciudadano a través de Internet es infinitamente más barato que atenderlo cara a cara. Entonces, la desintermediación produce una disminución enorme en el costo de transacción. Entonces, el decreto de interoperabilidad está totalmente enfocado en que se genere más trámites y servicios, en que los gobiernos puedan generar, y digo los gobiernos, puedan generar más trámites y servicios porque ello redunda en eficiencia, en economía, pero también redunda en detonante de industria. Por otro lado, la generación de ventanillas únicas que promueve también, es decir, que produce también la interoperabilidad. Y aquí en ventanillas únicas entramos en lo que Sergio comentaba, en el papel no solo del gobierno federal, sino la interacción con estados y municipios, con los gobiernos locales, para poder generar esas ventanillas únicas, no solo de una parte del gobierno. Todos sabemos que la mayor necesidad de un ciudadano pues es poder hacer un trámite él ante una computadora y que se olvide de si atrás de esta computadora hay gobierno federal, gobierno estatal o gobierno local. Ese, digamos, es el objetivo. Y la única manera de hacerlo es a través de la interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad? No es más que generar grupos de trabajo, no es más que generar comunidades. Hay muchas definiciones de interoperabilidad, pero creo que la que más se acerca es generar comunidades. Lo primero que se tiene que hacer para que 2 sistemas se entiendan y puedan darle un servicio al ciudadano es que también se entiendan entre las personas. Y por eso es que la interoperabilidad tiene estos elementos. Tiene la interoperabilidad organizacional, que es pongámonos de acuerdo, la interoperabilidad semántica, cómo nos vamos a poner de acuerdo, en qué idioma, qué formatos vamos a utilizar. Y la interoperabilidad técnica, que al final de cuentas es la más sencilla, ¿no? Siguiendo el ejemplo de pues el Internet, simplemente el Internet tiene más de 1,000 millones de usuarios y no es más que un modelo de interoperabilidad que todos seguimos y estamos ahora haciendo uso de ello. Y finalmente, quisiera hablar también sobre la promoción de la innovación, el último punto que ven ustedes en la pantalla. La promoción de la innovación tiene 2 puntos fundamentales, la capacitación y la creación de una cultura. La innovación también genera una industria muy importante, pero la innovación, todo el mundo hablamos de innovación, de que estamos haciendo un proyecto innovador, pero no es de hacer proyectos innovadores, es de crear cultura de innovación, y esta cultura de innovación nace desde una capacitación y a través de todos los niveles de los gobiernos se genera algo. Es decir, por ejemplo, desde el más alto nivel de cualquier gobierno, si están conscientes de la innovación y de lo que se puede hacer a través de ella, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, se generará una orientación muy importante presupuestal y de ahí nace todo.
y en el más bajo nivel operativo, si se tiene esa cultura de innovación, siempre buscará la forma de hacer las cosas más fáciles, siempre buscará la forma de hacer las cosas utilizando más las tecnologías. Y por ello, en esta promoción de la innovación, estamos seguros de que generará pues una gran demanda por un lado y también generará que pueda haber una gran oferta por parte de la industria en todo este tipo de aplicaciones que puedan servir a los gobiernos, y cruzando ello con los sistemas de interoperabilidad, creo que se puede hacer una gran colaboración, no solo desde un punto de vista del gobierno federal al que yo pertenezco, sino con la relación entre los diferentes niveles de gobierno. ¿Ves algún servicio en particular que esté pronto a ir hacia un tema de subcontratación bajo un modelo similar al que hubo para la ventanilla de comercio exterior? Sí, yo creo que sí, hay varios. De hecho, en el proceso en el que estamos ahorita en el proyecto de interoperabilidad es en generar los dominios que vamos a empezar a trabajar sobre ellos. Y esto de generar los dominios es precisamente crear esas comunidades de las que yo hablaba para empezar a trabajar en ellos. Yo creo que hay muchas oportunidades, y pudiera mencionar, por ejemplo, identidad, firma electrónica. En el caso de educación, pues podrían ser los registros educacionales, por ejemplo, los títulos, las cédulas profesionales. En el caso de la identidad, bueno, pues las cédulas de identidad, y así pudiera mencionar muchos. Yo creo que el gran ejemplo es la ventanilla única de comercio exterior que está ahorita en desarrollo, y el tuempresa.com, que ahorita está a nivel federal, pero que estamos ya trabajando con la Secretaría de Economía y algunos de los estados con los que la Secretaría de Economía tiene relación, para poder generar esa interoperabilidad que se requiere entre gobierno federal, estatal y local. Gracias, Javier. Vamos ya próximos a cerrar el panel, pero Jorge, me gustaría que abordaras el tema de la clusterización ahora un poco más desde el lado de la oferta. Y bueno, el hecho es que los ejercicios de clusterización en México ya tienen algunos años. Si no mal recuerdo, hacia finales de los 90, principio del año 2000, por aquí vi el día de ayer a nuestros amigos de Aguascalientes, fueron de los primeros que empezaron con ese ejercicio. Recientemente, decíamos, se ha formado el Consejo Nacional de Clústeres de Software. Yo te diría, más bien te pediría, ¿de qué manera concreta crees tú que el Consejo y los clústeres en particular pueden favorecer el desarrollo de la industria, y qué iniciativas pudiéramos identificar como esos quick wins a los que ustedes se van a enfocar para tener, digamos, el espacio suficiente de credibilidad para ir creciendo la clusterización y sus ventajas en México? Efectivamente, Sergio, el esfuerzo o el trabajo de clusterización no es fácil. Eso no es fácil. Desde el punto de vista, primero, lo que los clústeres hemos tenido que poner en la mesa es, primero, romper el paradigma de que estamos sentados por un fin cuando inicialmente se perciben como competidores. Cuando cambiamos esa forma de pensar y entonces vemos a la región con las oportunidades y juntos como región promocionar oportunidades hacia nosotros mismos, entonces cambia el tema y cambia la visión. Ya comentaba Enrique respecto a la parte de ProMéxico. Elementos que hemos tomado como parte práctica hacia los clústeres son precisamente el impulso a los consorcios que tiene ProMéxico. Y hay casos específicos en donde para generar precisamente esta oferta se suma el portafolio de varias empresas pequeñas que tienen ciertos niveles de especialización.
y se concentra en una sola imagen corporativa llamada consorcio. Ya tenemos un ejemplo que lo está haciendo en Estados Unidos, en donde 8 o 9 empresas con ciertas líneas de especialidad y certificación cada una, se hace una oferta mayor a los Estados Unidos. Hay frente en Estados Unidos comercial, de tal forma que ante el mercado de Estados Unidos no es una empresa, es un consorcio, tiene más personal certificado, tiene más experiencia, tiene más clientes y finalmente puede competir con la parte local. El subirse a ese tipo de esquemas sí implica, vuelvo a repetir, el romper el paradigma y sobre todo la disponibilidad o la disposición de las empresas a compartir. Esto es real y creo que va también un poco en el sentido de lo que como mexicanos estamos muy acostumbrados ya hace mucho tiempo. Nos cuesta trabajo trabajar en equipo. Sin embargo, cuando vemos que en nuestra parte local seguimos con nuestro esfuerzo comercial, pero hacia afuera vamos juntos, hay un pastel más grande afuera que podemos traer a compartir. Y ese es básicamente el esfuerzo que como clústeres empujamos. La visión del Consejo Nacional no es desde el punto de vista de político, digamos, de agrupar por agrupar, sino tratar de hacer a las diferentes regiones del país menos arduo el camino en función a los que ya pasaron por algunos lugares. Tú bien lo dijiste, hace 10 años, algunos empezaron, otros hace 5, en fin, otros van empezando. Y a veces nos acercamos a unos estados y la verdad es que el gobierno estatal no tiene ni idea ni le interesa este tipo de cosas. Entonces, bueno, el esfuerzo a través de Canieti, que es bien importante, el peso de acercamiento que podamos tener a los SEDECOs, los hagamos conscientes de la importancia del consumo interno, el consumo local, el consumo regional y la especialización regional. Esa es la búsqueda importante de esto. Obviamente, la articulación de este consejo cruzado transversalmente con los otros sectores, aeronáutico, con el sector médico, en fin, que finalmente ya lo dijeron aquí en las pláticas anteriores, pues es la plataforma multisectorial que va a permitir el incremento de la competitividad de todos los sectores en forma automática. Muchas gracias, Jorge. El tiempo pues ya nos alcanzó. Tenemos ya un rato con la señal de rojo, ¿no? Nos la hemos pasado sistemáticamente. Creo que sería interesante nada más un comentario final. Okay. Desde mi punto de vista hay todavía mucho por reflexionar y creo que ahí a los clústeres les va a tocar hacer ese ejercicio de cómo provocar más la toma de tecnología en empresas especialmente de tamaño pequeño y micro. Y la forma de entregarlo y la manera en que se compite con los recursos, tú lo mencionabas, entre pagar la nómina o invertir en tecnología, pues es algo que sigue en el aire y que necesitamos resolver. Una propuesta agresiva, inteligente por parte de la oferta creo que puede favorecer ese camino. Muchísimas